Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Estamos dando conocimiento para el mundo desde Colombia. Y productividad humana se hace presente en todos los ámbitos de intelectualidad y de entendimiento para ser mejores. Estamos hablando del método de metafísica y en los diferentes caracteres para poder entenderlo en un sentido materialista. En este momento pues vamos a hablar de ese aislamiento de las cosas como un segundo carácter del método metafísico. En la vida común, o más bien en la vida común y corriente, si nosotros observamos los animales y si empezamos a pensar o si razonamos a propósito de ellos, separando los seres, pues no vemos que hay en común entre los géneros y las especies. A uno cuando está explicando dice género y mete la pata diciendo una especie. Vamos a ver por qué en este momento, no tanto el por qué, sino aclarar la confusión. Un caballo, ¿qué es? Es un caballo. Y una vaca, una vaca. Y entre ellos pues no hay ninguna relación. Pero en el punto de vista de la antigua zoología, que se clasifica a los animales separándolos claramente unos de otros y que no ve ninguna relación entre ellos, lo cual es uno de los resultados que la aplicación del método metafísico lo expresa así. Como otro ejemplo, pues podemos citar el hecho de que la burguesía quiere que la ciencia sea la ciencia, que la filosofía pues permanezca igual a sí misma. Lo mismo con respecto a la política y se entiende así. Y no hay nada en común, absolutamente ninguna relación entre ellas. Las conclusiones prácticas de tal razonamiento son que un sabio debe continuar siéndolo sin mezclar su ciencia en la filosofía y en la política. Lo mismo con respecto al filósofo y al hombre de un partido político. Pero estoy hablando de acuerdo a un momento histórico que se pensaba así. Entonces, cuando un hombre da buena fe, así se puede decir que razona como metafísico. Si ustedes van al escritor inglés Wells, cuando existía la Unión Soviética, hizo una visita a otra persona importante, hoy ya desaparecido. En la práctica corriente nos esforzamos por clasificar o por aislar las cosas, por verlas o por estudiarlas solo por ellas mismas. Los que no son marxistas ven el Estado en general aislándolo de la sociedad, como independientemente de la forma de la sociedad. Entonces razonar así es estar aislando el Estado de la realidad, es aislarlo de sus relaciones con la sociedad. En idéntico error pues se incurre en cuanto se habla del hombre aislándolo de los otros hombres, de su medio, de la sociedad, de su entorno. Si se considera también la máquina por sí misma, aislándola de la sociedad donde produce, pues se comete el error de pensar. Máquinas en cualquier lugar del mundo, plusvalía aquí y allá, según el marxismo, pues no hay diferencia y es absolutamente la misma cosa. Entonces continuamente se puede o nos podemos dar cuenta que todo lo que uno aprende en cierta forma pues tiene varios puntos de vista que están aislando o están dividiendo las cosas, y es un hábito característico del método metafísico. Entonces ese aislamiento de las cosas dentro de los conceptos, nos damos cuenta que
si podríamos decir, son subjetivos, porque lo que es para el uno una cosa, no lo es para el otro. Que coincidan otros, se da, pero ese carácter de la metafísica materialista tiende a confundir un concepto que es metafísico y tiende a aplicarlo en el mundo físico con equivocaciones constantes. Vamos a esa división eterna e infranqueable de ese tercer carácter de la metafísica materialista, que en últimas ustedes dirán que hay una contradicción de términos entre metafísica y materialismo, pero no. Si ustedes estudian el marxismo, o si estudian el comunismo, o si estudian una doctrina que tiende a ser materialista, también tienen sus conceptos metafísicos, pero enfocados en la materia. Entonces, después de haber preferido considerar las cosas como inmóviles y sin cambio, pues las hemos clasificado o catalogado, creando así entre cada cosa o entre ellas divisiones que nos hacen olvidar esas relaciones que pueden tener unas con otras. Esta manera de ver y de juzgar pues nos lleva a creer que esas divisiones se hacen una vez por todas, y el ejemplo del caballo es un caballo, y que son absolutas e infranqueables y eternas esas verdades. Y aquí el tercer carácter del método metafísico, que es ese de esas divisiones eternas e infranqueables. Y hay una contradicción porque todo cambia, o sea que nada es eterno y todo se puede franquear, digámoslo así. Debemos prestar atención cuando hablamos de este método, porque cuando nosotros, no los marxistas, sino los que no lo somos, vamos a quedar despistados. Pero los marxistas dicen que en la sociedad capitalista hay dos clases, que es la burguesía y el proletariado. Y también hacemos divisiones que puede parecer pues emparentadas con el punto de vista metafísico. Pero no se es metafísico solo por el simple hecho de que se introduzcan divisiones, sino por el modo o la manera como se establecen esas diferencias o esas relaciones que existen entre esas divisiones. Entonces, un ejemplo, cuando decimos que hay en la sociedad dos clases, la burguesía, un ejemplo, piensa enseguida que hay ricos y pobres, y naturalmente nos dirá, siempre ha habido ricos y pobres. Ha habido siempre y habrá siempre. Y es una manera metafísica de razonar. Entonces se clasifican para siempre las cosas independientes unas de otras, y entre ellas se levantan tabiques o muros infranqueables, pero para los que están dentro de la doctrina. Y por eso es que se vuelven tan fundamentalistas y hay muertos, pues defendiendo una doctrina. Entonces se divide la sociedad en ricos y pobres, en lugar de comprobar la existencia de la burguesía y del proletariado. Y aun cuando se admite esta última división, pues se les considera fuera de sus relaciones mutuas, es decir, de la lucha de clases. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de este tercer carácter que establece entre las cosas barreras definidas? Es que entre un caballo y una vaca no puede haber ningún vínculo de parentesco. Ocurrirá lo mismo con respecto a todas las ciencias y a todo lo que nos rodea. Entonces veamos si esto entra en el dominio de las posibles, o de lo posible más bien, pero nos queda por examinar cuáles son las consecuencias de esos tres diferentes caracteres que acabamos de describir, y todo lo cual da lugar al cuarto carácter, que es la oposición de los contrarios. Entonces se desprende de todo lo que acabamos de examinar que cuando decimos la vida es la vida y la muerte, pues afirmamos que no hay nada en común entre la vida y la muerte. Y las clasificaciones perfectamente aparte de unas de otras, considerando la vida y la muerte, cada una por sí misma, sin ver las relaciones
pues que pueden existir entre ellas. En estas condiciones, un hombre que acaba de perder la vida, pues debe ser considerado como una cosa muerta, porque es imposible que éste a la vez esté vivo y muerto, puesto que la vida y la muerte se excluyen mutuamente. Considerando las cosas como aisladas, diferentes unas de otras, pues llegamos a separarlas y a oponerlas unas y otras, y ahí es donde nosotros hablamos de la bipolaridad, y ahí es donde ya el mundo entra en caos. Entonces ya estamos en el cuarto carácter del método metafísico, que opone los contrarios unos a otros, y que afirma que dos cosas contrarias no pueden existir al mismo tiempo. En efecto, en este ejemplo de la vida y de la muerte, pues no puede haber tercera posibilidad. Necesitamos elegir absolutamente una u otra de las clasificaciones que hemos hecho. Consideramos que una tercera posibilidad sería una contradicción, que esta contradicción es un absurdo y por consiguiente una imposibilidad. O sea que no, en el mundo metafísico materialista no se considera un intermedio entre la vida y la muerte, porque ya todo deja de existir, y es el existencialismo. El cuarto carácter del método metafísico es, por lo tanto, el rechazo categórico de la contradicción. Entonces, las consecuencias prácticas de este razonamiento son que cuando se habla de democracia y de dictadura, por ejemplo, el punto de vista metafísico exige que una sociedad elija entre las dos, porque la democracia es la democracia y la dictadura es la dictadura. La democracia no es la dictadura, y la dictadura, pues por lo menos no es tampoco la democracia. Entonces debemos elegir, sin lo cual estamos frente a una contradicción, o a un absurdo, o a una imposibilidad. Muchos dicen que la actitud marxista es totalmente diferente, y creen que, por el contrario, que la dictadura del proletariado es a la vez la dictadura de la masa y democracia para la masa de los explotados. Entonces ellos creen que la vida, la de los seres vivos, solo es posible porque hay una lucha perpetua entre las células, porque continuamente unas mueren para ser reemplazadas por otras, y así la vida pues continúa en ella la muerte. Y creemos que la muerte no es tan total y separada de la vida como lo cree la metafísica, porque en un cadáver toda la vida no ha desaparecido completamente, puesto que algunas células continúan viviendo cierto tiempo y que de este mismo cadáver pues nacerán otras vidas. Para terminar, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Corta. Entonces, los diferentes caracteres del método metafísico nos obligan a considerar las cosas desde un cierto ángulo y nos llevan a razonar de cierta manera. Y comprobamos que de esa manera de analizar pues se posee cierta lógica, que en algún momento pues lo estaremos explicando y veremos que esto corresponde mucho a la manera de ver o de pensar o de estudiar y aún de analizar que se utiliza en general. Vamos a comenzar en esta recopilación primero por distinguir las cosas en su inmovilidad, en su identidad. Segundo, pues separar las cosas unas de otras, desligándolas de sus relaciones mutuas. Tercero, pues establecer entre las cosas digámoslo así, divididas eternamente o muros infranqueables. Y la cuarta, pues oponer esos contrarios, afirmando que dos cosas contrarias no pueden existir al mismo tiempo. Entonces, cuando examinamos las consecuencias prácticas de cada una de las enumeraciones anteriores, pues verificamos que ninguna corresponde a la realidad. Y viene una buena pregunta, o dos, y es que la realidad del mundo coincide con esa idea, o es que las cosas están inmóviles y sin cambio en la naturaleza. Si nos damos cuenta, pues no es así, y comprobaremos que todo esto, o todo más bien, todo eso está sujeto a cambio y movimiento. Por consiguiente, esa concepción no está de acuerdo con las cosas mismas. Evidentemente, la naturaleza tiene razón y esta concepción está equivocada. Estamos hablando en términos marxistas, no
porque yo lo esté pensando así, sino en términos marxistas. Entonces, hemos definido desde el comienzo que la filosofía pretende explicar el universo, el hombre, la naturaleza, el sentido de la vida, etcétera. Así como las ciencias estudian los problemas particulares. Pues hemos dicho que la filosofía es el estudio de los problemas más generales, sintetizados y prolongando la ciencia. Por eso el viejo método metafísico de pensar, que se aplica a todos los problemas, pues es también una concepción filosófica que considera al universo, al hombre y a la naturaleza de una manera completamente particular. Ya para terminar, podríamos decir que para el método metafísico, los objetos y sus imágenes, que es el pensamiento, o son los conceptos, pues son objetos de investigación aislados, son fijos, también se podría decir que son inmóviles, enfocados uno tras otro, como algo dado y perenne. Y piensa solamente en antítesis incorrectas. Y para él, una de dos: sí, sí, no, no, o lo demás sobra. Para él, una cosa existe o no existe. Un objeto no puede ser el mismo al mismo tiempo, lo que es y otro distinto. Lo positivo y lo negativo pues se excluyen recíprocamente en absoluto. Y la causa y el efecto revisten asimismo la forma de una rígida antítesis. Por lo tanto, la concepción metafísica considera el universo como un conjunto de cosas fijas, y para captar bien esa manera de pensar entraremos en otro momento a estudiar cómo coincide la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, el hombre en estos términos de metafísica materialista, si lo podríamos llamar así. Y ahí pues hablaríamos de Engels en cualquier momento, de Marx, y vamos a ver quién más estaría dentro de esa corriente. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde la intelectualidad. Muchas gracias.